Hoy quiero compartirte un tema que a mí me impactó hace poco que lo leí. Ya lo había yo leído, pero me impactó en mi espíritu y dije, ese tema tengo que compartirlo. Y se llama derribar los altares de adoración, falsa adoración, los altares de adoración pagana. Siempre desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, si ustedes leen Reyes, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera, Segunda de Crónicas, e incluso antes, siempre narra la historia de terquedad del pueblo de Israel. Pero ese podemos ser nosotros, hoy en nuestros días. Siempre van a ver ahí que decía, el Señor levantó un hombre de acuerdo a su corazón, ¿verdad? Y luego vino su hijo y reinó e hizo lo malo, ¿verdad que dice así? Y luego vino el hijo del hijo e hizo lo malo. Y luego vino la tercera generación e hizo lo malo. Y yo lo leo recién y digo, bueno, ¿cómo el hombre somos tan necios? En lugar de adorar al Señor, hacemos lo malo delante del Señor. Y vienen nuestros hijos por el mal ejemplo y hacen lo malo delante del Señor. ¿Y qué aprenden y qué ven? Pues viene otra generación y hacen lo malo a los ojos del Señor. Y esa fue toda la historia del pueblo de Israel, hasta que llegó un día, como llega en nuestra vida, que el Señor tiene que traer redención y tiene que traer a una generación que haga lo bueno. Y te estoy hablando de Segunda de Reyes 23. Si puedes leerlo en tu casa, está bien padre. ¿Y qué estaba pasando en este tiempo? Bueno, pues había habido un rey, Ezequías. ¿Recuerdas qué pasó con Ezequías cuando le dijeron que iba a morir? ¿Alguien recuerda? Y clamó al Señor, ¿y qué dijo? Yo me he portado bien, he hecho lo bueno y ten misericordia de mí. Y el Señor escuchó la oración. ¿Y cuánto le dio de vida? 15 años. Luego otra vez la regó, ¿verdad? Pero el Señor extendió su vida 15 años por su clamor. Y luego viene su hijo Manasés y hace lo malo a los ojos del Señor. Y luego viene el hijo del hijo, Amón, y hace lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué era lo malo? Que el pueblo de Israel, ¿recuerdas cuando el Señor lo sacó? Nos vamos a centrar en la historia principal, pero te estoy dando el contexto. Lo sacó de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida, y el Señor les dijo, esa tierra que pongo delante de ustedes es buena y fluye leche y miel, conquístenla. Y ¿verdad que les dijo, destruyan todo lo malo? Les dijo claro, destruye todo lo malo para que no te contamines y esa tierra será suya. Pero como somos bien necios y necias, destruyeron casi todo y quedó un remanente, y el remanente creció y se contaminaron. Por eso siempre estaban adorando ídolos, postes a la diosa Acera, a Baal, adoraban dioses paganos. Y esa fue la historia de todos los reyes de Israel. Hizo lo bueno, malo, malo, malo. Hay unos que hasta 4 o 5 generaciones de malo antes de que llegara un corazón que agradara al Señor. Y de eso te estoy hablando, Segunda de Reyes 23. Ahora sí nos concentramos en el mensaje de hoy, que es: destruye, hermano, hermana, escucha, porque esto aplica para nosotros hoy, destruye tus altares paganos. ¿Cuáles son nuestros altares paganos? Ahorita lo vamos a ver, Segunda de Reyes 23, 1 al 2 y versículo 3. Fíjate cómo llegó una generación, uno que hacía lo bueno, que se llamaba Josías. 10 capítulos antes, un profeta profetizó de Josías, un niño que nacería y destruiría todo lo malo. Se profetizó en Primera de Reyes 13. ¿Cuántas generaciones tardó para que naciera Josías? Y fíjate lo que hizo Josías, que puede ser tú, hermano, hermana. Este es el mensaje de hoy, que puedo ser yo. Llega Josías, ya habían destruido el templo de Jerusalén, porque siempre ha tenido invasiones, y el que llega aplasta, apachurra, y había destruido todo. Y el templo estaba destruido en ese momento que te estoy hablando. Y llega el rey Josías, y en su corazón, como hacía lo bueno a los ojos del Señor, él quiso reconstruir. Fue uno en la historia que quiso reconstruir el templo. Entonces le dijo a todo mundo: vayan y junten dinero y contraten carpinteros, artesanos, y empiecen a construir el templo. Y había un sacerdote por ahí que se encuentra los rollos de la ley
te estoy hablando de eso. Segunda de Reyes 23, 1, 2 y 3. Y se lo lleva al rey y le dice, rey, me encontré esto. Y abren los rollos de la ley y ahí venía todo lo que el Señor nos dice, como hoy la palabra. Ese es nuestro rollo de la ley. Te iba a enseñar la Biblia, ¿verdad? Pero ahora usamos el teléfono. Mal hecho, tenemos que traer la Biblia, ¿verdad? Ese es nuestro libro de la ley. Ahí dice todo lo que tenemos que hacer. Lo leen, hermanos, hermanas, y el corazón de Josías se conmovió porque se sintió profundamente miserable por todos los pecados de su pueblo a través de todas las generaciones y cómo desobedecieron al Señor. Y entonces, ¿sabes qué hizo Josías? Segunda de Reyes 23, capítulo 1 y 2. Fíjate lo que hizo un rey, papá, que eres rey de tu casa, porque somos los que tenemos que ir adelante. Hermano, hermana que trabajas en gobierno, que tienes un puesto de autoridad. Hermano, hermana que tienes un negocio y tienes empleados. Hermano que tienes un ministerio y que tienes una responsabilidad de dar un ejemplo y los frutos del Señor. Agarra el rollo de la ley y se los lee y dice Segunda Reyes 23, 1 y 2. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Primero, todos los sabios. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego toda la prole, que no está mal dicha, todo el pueblo, todos nosotros las ovejas, toda autoridad, ¿verdad? Y luego todas las ovejas. Y luego acompañado por los sacerdotes y por los profetas y por las autoridades de nuestra iglesia. O sea, en una palabra, todos. Todos, ¿eh? Es como si hoy el gobernador, ojalá fuera nuestra presidenta, ¿verdad? Que ella convocara. Es como si hoy la presidenta o un gobernador convoca a todos sus secretarios y convoca a todo el pueblo y convoca a las autoridades de la iglesia que adoran al Señor. ¡Ay, qué padre sería! Eso lo necesitamos urgentemente para leer la ley del Señor y destruir nuestro pecado y ponernos a cuentas con el Señor. El Señor nos bendeciría, de inmediato empezaría a fluir la bendición. Amén, ¿verdad? Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, los convocó el rey, Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor y que la autoridad lea y diga: pueblo de Cuernavaca, pueblo de Morelos, hemos pecado, pero el Señor nos escribe esto y todos vamos a escuchar lo que el Señor pactó con nosotros y a obedecer. Así les dijo a todos, Y sigue en el versículo 3. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. ¡Wow! El presidente, el papá de la casa, se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes, decretos con todo el corazón y con toda su alma. De esa manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Amén. Así debía pasar hoy en día en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Que se levante una autoridad y convoque a todos y les diga: hemos pecado, esto es lo que el Señor demanda de nosotros, y que todos lo leamos. ¿Sabes por qué creo yo que lo leyeron? Para que no hubiera nadie que dijera: yo firmé y no sabía. Yo dije que sí y ni sé de qué están hablando. Como en los mítines, ¿verdad? A ver, pásale, tú grítale y amontona y empuja y es la causa. Que todo mundo escuchara lo que el Señor demanda de nosotros. Y todo mundo votara de acuerdo. Y todo mundo abandonara su pecado. Qué padre que una autoridad haga eso, ¿verdad? Qué padre es ver que un papá de familia agarra a su familia y les dice: hemos pecado frente al Señor y frente a nuestros hermanos. Hoy se termina lo malo, hoy vamos a dejar de hacer esto y esto y esto, y no más ese pecado en nuestra familia. Y toma a su esposa y a sus hijos y de rodillas pide perdón y se pone a adorar al Señor y se lamenta profundamente de su pecado. No, en vez de estar haciendo eso, ¿verdad? Yo soy papá. Estamos pensando en lo malo, ¿verdad? En lo que vamos a orquestar, en las ganancias que nos va a dar, en cómo vamos a hacer para escapar, para mentir, para ocultar, para adulterar. Y las esposas lo suyo.
y los jóvenes lo suyo. En lugar de pensar que nuestro pecado pare, estamos confabulando cómo vamos a salir adelante. Dice una mentira, tapa otra mentira, que tapa otra mentira, que tapa otra mentira. Y luego nos vemos abrumados y a la hora que tenemos que enfrentar la situación, decimos por dentro, ¿cuál de todas las mentiras es la correcta? Porque dije una, otra, estoy nadando en mentira, ya no sé qué es lo correcto. Fíjate qué hizo Josías. Te leí cómo leyó y cómo los alineó a todos y todos dijeron, sí, reconocemos y obedecemos ese pacto. Ya te leí hasta ahí, ¿verdad? Ahora, en el resto del capítulo 23, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero fíjate las cosas que hizo Josías porque hoy vamos a orar por eso. Solo enumeré las más importantes, hermanos, hermanas, ¿eh? Toma nota, estamos en Segunda de Reyes 23. Y te leo el versículo 4. Fíjate las cosas que hizo el rey Josías cuando llegó a la autoridad. Limpió el templo de todo lo pagano que se había establecido en el templo. Ay, hermano, es que lo pagano está allá afuera. Ojalá. Hacemos cosas paganas que se han infiltrado en la vida de las iglesias. No te las enumero porque nos daría vergüenza. Pero en las iglesias se ha infiltrado, ¿verdad? Espíritus que nos hacen cometer pecados y que permanezcan los pecados y hacemos como que no los vemos. ¿A poco no? Hay robo y hacemos que no lo vemos. Hay adulterio, fornicación, masturbación, hay muchas cosas y hacemos que no las vemos. Hay orgullo, mentira, vanidad y hacemos que no las vemos. Nos hacemos así de ladito. Así es, hermano, Él es santo, pero esos pecados se han infiltrado en las iglesias. Y hacemos que no lo vemos. ¿Pero qué hizo el rey Josías? Se metió al templo y echó para afuera todo. Mira lo que dice el versículo 4. Hermanos, les digo, no estoy enfermo, me apasiona esto y me apasiona la gran verdad a la que le tenemos que tener temor de Dios, ¿verdad? No es que llegué enojado, no estoy enojado, estoy apasionado. Dice el versículo 4, seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías. Fíjate, el rey le dice al pastor, al líder, fíjate, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo, seguridad, dirían aquí, seguridad, a los que reciben a la gente nueva, para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal. Dentro del templo, ¿te fijas hasta dónde llegó el pecado? Aquí adoramos en el altar y allá en unos cuartitos tenemos unos ídolos. Así dice que era en ese entonces y así puede ser hoy, Aquí adoramos al Señor y nos salimos y nos vamos a la otra casa con la otra mujer. Nos vamos a alterar nuestro producto que vendemos, nos vamos a robar, a aceptar sobornos. Eso es lo que pasa, eso es lo que dice que pasa. Y continúa el capítulo 4, el versículo 4. A Acera había adoración a la diosa Acera dentro del templo y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas esas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. En otras palabras, el rey quemó todo lo que había dentro del templo que contaminaba, destruyó y echó las cenizas fuera. Te doy un testimonio, ya lo di alguna vez, pero para que te asombres. Una vez fuimos a orar a una casa donde había un problema espiritual y había una muñeca muy rara. Y yo ya les conté de esto y tengo muchos ejemplos. Y entonces la muñeca no se tira, ¿verdad? Si hay un problema espiritual y hay algo que se mueve, algo que da terror, pues no lo avientas a la basura para que el demonio se le meta al de la basura o a cualquier otro que lo recoja. No haces eso. Tienes que destruirlo. Pues echamos la muñeca al fuego y no le pasó. Yo lo vi. No le pasó nada. No sé, duró 3 minutos, 5 minutos y la muñeca, ya saben que eso se derrite, ¿verdad? Más los pelos y eso. No le pasaba nada a la muñeca. Y yo entendí en mi espíritu, estaba jovencito en esto de la administración, ¿verdad?
en lo de la administración, ¿verdad? Porque ya de lo otro, pues ya, ¿verdad? Ya no tanto, pero... Y oré en el nombre del Señor, espíritu demoníaco, sal de esa muñeca en el nombre del Señor. Y se empezó a chicharrar. Hubo otros testigos conmigo. Y tengo muchos otros casos. Cosas que tienen espíritus. Dice Pablo que no hay otros dioses, que son demonios atrás de los objetos de idolatría. ¿Verdad que así dice en una de sus cartas? Entonces, lo malo no lo avientas para que a alguien más le caiga. Lo destruyes. Esto hizo el rey. Fíjate qué más hizo. Vamos bien, ¿verdad? Segundo punto que hizo, versículo 5 y 9. Quitó los sacerdotes paganos que habían sido puestos antes y no les permitió servir. Ándale, hermano líder. Yo también, hermanos pastores, líderes, toda autoridad espiritual. Ándale. Algo pagano se encuentra en tus arcas, en lo que eres purificado, vas para afuera y no puedes servir. Señor, que no nos quedemos sin servidores, por favor. Y sin líderes. Y lo digo en buena onda, ¿verdad? Porque todos tenemos pecados, ¿verdad? Pero echaron para afuera a todos los sacerdotes paganos, van para afuera. Los quitaron, no los mataron, los quitaron. Fíjate, como dice, eliminó, versículos 5 y 9, eliminó a los sacerdotes idólatras. Quiere decir, quitó del servicio, ¿verdad? Que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios a los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. Hermano, es como si tú y yo adoramos al sol en lugar de a quien creó el sol. El sol es tremendamente imponente, pero hay alguien que creó el sol. Las estrellas son padrísimas, las galaxias, todo eso debe ser majestuoso, pero hay alguien que creó todo eso, ¿verdad? A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos, no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén. Todos tenemos que estar así, ¿verdad? No me van a dejar servir. No me van a dejar predicar. ¿Por qué? Porque estoy contaminado y no puedo estar en un lugar de autoridad y ministrando gente. Cuidemos nuestra vida espiritual, empezando por mí, Cuidemos nuestra vida espiritual. ¿Qué más hizo el rey? Chorro de cosas, hermanos, hermanas, Yo nada más les traje las más importantes, porque no nos podemos consumir mucho tiempo. Versículo 10, Segunda Reyes 23, Eliminó el lugar donde se ofrecían sacrificios a otros dioses a través de los hijos de las personas. O sea, pasar a tu hijo por el fuego. Mira el versículo 10. Después el rey profanó quiere decir irrumpió de manera, ¿verdad? Contrario a lo, o sea, manchó pues, porque eran altares falsos, ¿verdad? Profanó el altar de Tofet en el valle de Ben-Hinón a fin de que nunca nadie más lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. Hermano, ¿hacían esto? Pues ahí lo dice. Oye, pero hoy yo no creo que nadie haga eso. ¿Y tú cómo sabes? Yo he ministrado gente que ha sacrificado a sus hijos y los ha entregado al enemigo para hacer pactos. A lo mejor no, a ver, apachúrralo y córtalo en pedazos, pero cuando tú dices, yo ofrendo a este niño al enemigo porque quiero esto y esto y esto, ¿verdad que estás haciéndolo pasar por fuego? Estás ofrendando a tu hijo. ¿Y a poco me van a decir que eso nunca lo han escuchado? Eso sucede. Pues el rey destruyó los lugares donde se hacía pasar por fuego, porque antes eran ofrendas de fuego, ¿verdad? Quemadas, en imitación a lo que se hacía para el Señor. Fuego a esos lugares, destrucción. Fíjate todo lo que un rey hizo. Siguiente, versículo 13. Destruyó absolutamente todo altar de falsa adoración en el reino. Fíjate que primero limpió el templo. Quitó a la gente contaminada
hizo quitar esos lugares donde se ofrendaba al demonio y luego destruyó todo altar pagano en toda la región. Qué valiente rey, ¿eh? Qué valiente rey. Y mira lo que dice en el versículo 13. Todo el capítulo está increíble, por eso yo te ofrezco que lo leas. Segunda Reyes 23. Léelo para que te quedes con el ojo cuadrado, ¿eh? Digas, ay, no manches. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén. Profanó, ¿verdad? Y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios. Y aquí me detengo y dice Salomón, ¿por qué aparece ahí Salomón? Salomón, tan bendecido con el Señor, el hombre más sabio de la historia, ¿verdad? Que hubo, que habrá. El Señor le cumplió tantos deseos y al final, porque a lo mejor te sabes lo bueno de Salomón, pero lo malo de Salomón es que al final se contaminó, porque no destruyó absolutamente todo el remanente y terminó con la misma historia de los demás, se contaminó. Pues Salomoncito construyó lugares para la adoración pagana. ¿Verdad que no te lo crees? Dices tú, ¿cómo es posible? Salomón, ¿qué otra cosa hizo el rey? Fíjate ya cuántas lleva, ¿eh? Incluso quemó los huesos de los idólatras que habían muerto. Uno diría, bueno, ya déjalo descansar, ya murió. Dicen ahora, no abras su tumba, no se te ocurra, ya déjalo descansar, ya ni está ahí. Pues era tanta la maldad y tanto el celo del Señor en Josías, que dijo Josías, bueno, yo estoy parafraseando, no es que lo dijo así, ¿verdad, hermanos? A ver todos los muertos paganos, ¿dónde andan? Allá dice que vio un valle donde estaban enterrados. Para afuera los huesos, los queman y los ambientan fuera de aquí y con eso llenan y profanan los templos de adoración pagana. Fíjate hasta dónde había llegado la maldad, que un rey con celo de Dios dice, y todos los muertitos, esos huesos contaminados, destrúyanlo. Y fuera, y con eso contaminen también los templos donde adoraban. Todos los huesos de los paganos, para afuera, hacerlos ceniza y triturarlos. Órale, que llegara una autoridad que hoy hiciera eso, hermano, hermana. Un pastor de una iglesia, un presidente municipal, un director de una escuela, que llegara con celo de Dios, papá de familia, le habla a los papás, pero en algunos ya no están los papás, ya huyeron, ya nada más están las mamás. Que un papá llegue y diga, tengo celo de Dios, se va todo el pecado de mi familia, vamos a destruir altares, vamos a reconocer toda la gente que está haciendo lo malo, no quiero relación con ellos, vamos a pedir perdón por nuestro pecado y todo lo que haya de huesos, a lo mejor los huesos es la historia, ¿verdad? Lo que aún queda. Todo eso para afuera, lo destruimos y para afuera. Hoy vamos a orar por los Josías. Y si tienes puestos de autoridad o empresa, haz lo mismo, hermano, hermana. Todo se tiene que limpiar en el nombre del Señor. Nuestro pecado tiene que parar porque el Señor ya está a punto de regresar. ¿Cómo quieres que te encuentre? Distraído o atento y velando. A eso se refiere la palabra cuando dice velar. No que no duermas, así ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene. No. Quiere decir estar en obediencia, pensando que el Señor en cualquier momento regrese. ¿Qué más hizo el rey? Fue a dar a Samaria. Jerusalén es un lugar en Judá, ¿verdad? Samaria es otro lugar. En aquel entonces no había coches ni transporte como ahora. Eran varios días de ir de un lugar a otro. Samaria en un lugar pagano, ¿verdad? Había gente que adoraba al Señor, pero era pagano. Pues dice de Samaria, versículo 19, después Josías, el rey, demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria. O sea, se salió de Jerusalén, ¿eh? Se salió de tu familia, se salió de esta iglesia. Vamos para afuera a limpiar lo demás. Se fue al resto de tu familia. Voy con tíos, primos, abuelos,
con todos los idólatras en la familia, voy por ellos, pero para convertirlos al Señor. Hoy no vamos a ir para quemarlos, ¿verdad? Hay una nueva ley en el Nuevo Testamento y el Señor nos dice que oremos por nuestros enemigos, pero ir y sacar todo lo malo hoy significa: ve por tu gente, alcanza a los tuyos, tráelos como ofrenda para el Señor, ¿verdad? Que ya no se siga en el pecado. Estas construcciones, las de Samaria, fueron obra de diversos reyes de Israel y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Hermano, tú y yo sabemos de un Dios misericordioso, compasivo, amén, ¿verdad? Dice el hermano rapidito. Lento para enojarse, ¿verdad? Pero cuando se enoja. Y en las iglesias no se habla de esto. En las iglesias hablamos de Dios compasivo, misericordioso, eterno, bueno, con el que vamos a tener una vida eterna. Pero dejamos de lado que la Biblia dice que hay un infierno, que hay un lugar de lamento eterno, donde se va a sufrir. No decimos también que hay un juicio para los que creemos y para los que no creemos, el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Que todos vamos a ser juzgados, que todos vamos a morir y vamos a ser transformados, pero los que no hayan aceptado y abandonado su pecado serán tirados al lago de fuego. No vas a morir. La buena noticia es que no vas a morir, hermano, hermana. Ay, qué bueno, hermana. O sea, no vamos a morir eternamente, ¿verdad? La buena noticia es que no vas a morir. A ver, ponte alegre. La mala noticia es que si no haces lo bueno y no te arrepientes, no vas a morir, pero vas a vivir eternamente en el lago de fuego. Ahí queremos que la gente vaya. Y de esto no se habla en las iglesias. El Señor es buena onda y misericordioso y lento para enojarse, pero de que se enoja, ¿eh? Porque estos capítulos así lo narran. No te leí lo anterior, pero el Señor estaba fastidiado de tantas generaciones que habían hecho lo malo, y dice la palabra que hicieron lo malo a tal grado que hicieron peor que los que antes estaban en la tierra de Canaán, los cananeos. ¿A poco no dice así la palabra? Hicieron lo malo tan malo que hicieron peor que los que estaban antes. O sea, el pueblo de Dios resultó peor que los que estaban, diría el chinito. Oye, es como decir, y mi iglesia está peor que los de afuera. ¿Y sabes por qué nos pasa eso? Porque no queremos abandonar nuestro pecado, porque el pecado está rico. ¿Sí o no? Rico, yo sé que hay niños, por eso no me quiero pasar de lanza hoy, ¿verdad? Hay niños, por respeto a los niños, pero el pecado sexual es rico. El pecado del dinero mal usado es rico. El pecado de la desobediencia es rico. El pecado de la soberbia es rico. El pecado de la violencia es rico. El pecado del entretenimiento y el placer es rico. Todo el pecado es rico, si no, no lo haríamos. Y ahí queremos estar en nuestro pecado. Pues así transcurre tu generación, amén que no, y la de tus hijos y la de tus nietos, y ya llega un momento en que el Señor, ahí dice en la palabra, han hecho lo malo y lo peor y lo peor y lo super peor, mi disciplina. Y la paciencia del Señor se termina. ¿Eso es lo que quieres, hermano, hermana? ¿Eso es lo que quieres? ¿Tus generaciones han pecado? Pregunto, igual que la mía, ¿no? Igual que las mías. Quería leerte algo ya para terminar de Segunda de Reyes. Hasta que llega alguien, espero que seas tú, por eso vamos a orar hoy. Que tú seas una generación, a ver si me ayudan con la música, por favor. Llega una generación por el corazón de Dios que está harto también de todo el pecado y limpia todo lo que hay. Y a esa generación el Señor ama mucho. Porque que sea esta la generación que está decidida a destruir todo eso. Fíjate qué más hizo Josías, ya no lo puse aquí. Josías también se deshizo de los mediums. ¿Sí saben qué es los mediums? No es los que están en medium. Sí están en medium, ¿verdad? Porque adoran a otro Dios y en la gente se ponen en medium, ¿verdad? Pero
se deshizo de, que hoy hay muchos, historias he escuchado, hermanos, en ministración de cristianos como yo. No les estoy hablando de los de afuera, que creyendo en el nombre de Cristo, hacemos, y siempre lo que menciono aquí lo menciono con mucho respeto, estoy profundamente convencido, pero es tu problema, hermanito, si lo tomas o no, que creemos en Cristo y estamos haciendo prácticas esotéricas, que vamos con los que adivinan, con los sortílegos, con los agoreros, que nos hacemos limpias, claro, que escuchamos el horóscopo, el zodiaco, que vamos con gente que nos dice cosas, porque estoy impaciente por saber mi futuro, pero no me gusta orar, ni ponerme de rodillas, ni pedirle perdón al Señor y pedirle que Él me diga no. Es más fácil, viene un profeta, oye profeta, ¿no tienes una palabra para mí? ¿Verdad que así hacemos? Viene un profeta, la iglesia se llena, porque todo el mundo quiere escucharla. No queremos orar ni adorar, queremos que alguien nos diga, tengo un mensaje del más allá para ti. En lugar de ponerte a orar y a buscar la voluntad de Dios todos los días, queremos que alguien espiritual nos diga buenas noticias, pero no queremos orar ni buscar al Señor. Que alguien que sí ore y que se arrodille y eso, que me diga lo que viene. Por eso cuando hay eventos especiales que vienen celebridades, gloria a Dios, yo no estoy en contra de eso, gloria a Dios. Pero una iglesia debería de estar orando, adorando, leyendo la palabra, y recibiríamos mensajes del Señor todos los viernes, todos los lunes, todos los domingos, en los grupos celulares, porque el Señor se revela a su pueblo. Viene alguien famoso y esto se abarrota, y luego ya no venimos. Estamos persiguiendo a las personas, no el corazón de Dios. Y entonces dice que Josías se deshizo de los médiums y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos. Hermano, yo ya no tengo dioses familiares. ¿No? ¿Te gusta el fútbol y lo pones primero que el Señor? ¿Te gusta el placer y los viajes y van antes que el Señor? ¿Te gustan los negocios y el dinero y va antes que el Señor? ¿Te gusta el sexo y lo pones primero que antes que el Señor? Y puedo seguir, ¿Te gusta la mentira y el engaño y envolver antes que el Señor? ¿Te gusta mentir? ¿Te gustan los sobornos? ¿Te gusta no pagar? ¿Qué te gusta? ¿Verdad que todo eso son los ídolos de hoy? Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo del sacerdote que se había encontrado. O sea, tenemos que obedecer a la palabra. Nunca antes hubo, a mí esto me hace vibrar. Ojalá yo sea Josías y tú también, hermano, hermana. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Wow, Señor. ¿No quieres ser tú Josías? ¿Josíasa? Nunca antes hubo alguien así. Y dice que el Señor aún así estaba muy enojado. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Ya vamos a orar, porque ya tenemos tiempo para terminar. No me dirigí a nadie, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mis propias faltas. Si no se termina el pecado en ti, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tus prácticas, en los negocios, siempre hablo de todo. Si trabajas para gobierno, si no se termina el pecado en el que estamos metidos, seguiremos adorando a dioses paganos y el Señor se hace sordo. Entonces por eso sufres, y sufrirán tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta que se levante un hombre y una mujer valiente como hoy y diga: Señor, el pecado se terminó, ya estoy harto, ya encontré el libro de la ley que es tu palabra, ya sé lo que hay que hacer y hoy destruyo todo altar de adoración. Vamos a empezar a orar, por eso cierra tus ojos. El Señor ama a los pecadores como nosotros, hermanos, hermanas. Cierra tus ojos porque estamos orando, para que no te distraigas, ¿verdad? Claro que te ama profundamente. Yo he sentido el amor de Dios en mi vida y me ama profundamente igual que a ti, pero no quiere decir que sigamos en nuestro pecadote,
pensando que como el Señor es bueno no va a haber problema. No, hermano, no te confundas. El Señor es compasivo, misericordioso, tiene gran amor por ti y a pesar de tu pecado te ama y nos llama. Pero deja de pecar y yo también desde hoy. Y dejemos de pecar todos, familias, iglesias, porque en las iglesias se ha infiltrado pecado, en las familias hay pecado, en las ciudades y países hay pecado, países enteros se consagran a otros dioses y llega un momento en que el Señor tiene que disciplinar y les va como en feria. Que no pase así con México, Señor. Levantamos una ofrenda de oración para que nuestro país sea distinto, que todo se haga en tu nombre. Y empieza a orar porque el pecado no le podemos dar cabida y el pecado se tiene que descubrir, hermanos, hermanas, aunque me incluya a mí, el pecado se tiene que descubrir y se tiene que limpiar y se tiene que sacar de nuestros lugares donde habitamos y nos movemos. No se puede tolerar el pecado como cerrando los ojos y volteando para otro lado. Dile: Señor Jesucristo, y ahora sí, si alguien, los Josías de hoy, pasen o levanten la mano. Ya tenemos 3 minutitos. Levanta la mano si estás en tu lugar. Si alguien quiere pasar, no tienes que decir tu pecado, no vamos a pasar a eso. Pero dile: Señor Jesucristo, hoy quiero ser el Josías, hombre y mujer de mi generación. Lamento que mis generaciones han pecado. Repite conmigo: lamento que mis generaciones han pecado. Mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres hicieron cosas que te ofendieron, como el mismo pueblo de Israel. Han pecado en cosas sexuales, ha habido robo, adulterio, golpes, maltrato, abandono, están llenos de enfermedad, odio a ti, te rechazan, no aguantan tu nombre, no hacen lo bueno. Dile: esas son mis generaciones, pero yo soy Josías. Dile: yo soy Josías, hombre y mujer. Dile: yo vengo en tu nombre. Así fue David a pelear contra Goliat. Me vino ahorita, qué bonito, ¿verdad? Le dijo: tú estás blasfemando contra el Dios de los ejércitos celestiales, pero yo hoy vengo en su nombre y en su nombre te voy a destruir. Dile: yo soy Josías. Veo muy pocas manos, hermanos. Deberían de estar levantadas todas las manos. Dile: yo soy Josías, hombre y mujer, y vengo en tu nombre, en el nombre del Dios de los ejércitos celestiales, y hoy se termina el pecado en mi casa. Si hay alguien que tiene que romper con algún pecado en su casa y sigue con su mano levantada, está bien. Si alguien quiere pasar, no tienes que decir el pecado. Si alguien quiere pasar, pase, pero ya, porque ya se nos fue el tiempo. Y dile: Señor Jesucristo, este es el pecado en mi casa y en mi familia. En el nombre del Señor hoy lo rompo. Hoy destruyo todo el pecado, como antes en el templo que hay en el templo de mi casa. Destruyo toda práctica errónea y equivocada que hay en mi familia, y hoy se termina. Dile: también voy tras los lugares. Dile: hay gente que ya pasó, servidores, por favor. Dile: hay lugares fuera de mi casa, con mis vecinos, en mi trabajo, que se está adorando a otros dioses, y voy por ellos. Así hizo Josías. Dile: voy por esos altares donde se está blasfemando tu nombre y se está adorando a otros dioses. Dile: y no me da vergüenza, en tu nombre voy tras todos los lugares de falsa adoración, porque se van a derribar en el nombre del Señor. En tu trabajo se derriba muro de falsa adoración, altar de falsa adoración. En tu vecindario se derriba lugar de falsa adoración. En tu matrimonio se derriba lugar de falsa adoración. Varón o hermanita, si estás faltando a tu compromiso matrimonial, adorando a dioses falsos, si no estás bien casado, adorando a dioses falsos, que el Señor te dé una oportunidad de regularizarte. Dile: Señor, en mi negocio hay cosas y prácticas incorrectas, se derriba el muro de falsa adoración. Yo soy Josías, dile, y voy tras todo el pecado alrededor mío, porque hoy se limpia y se va todo pecado. Hay gente que está haciendo muy bien, la estoy viendo, que está haciendo una oración profunda. Se les nota, hermanitos, cuando hay ganas de cambiar las cosas. Dile: Señor Jesucristo, todo, así como todo sacerdote, toda oveja, líder, pastor, toda persona que está en una doble vida y mentira, que cese su pecado, que sea descubierto o descubierta, sin importar las consecuencias, y que ese pecado se termine en el nombre del Señor. Que se termine en el nombre del Señor. Y luego Josías, dile: yo soy Josías, voy tras los huesos
de las personas que adoraban otros dioses. ¿Y eso qué quiere decir? Todo remanente, toda herencia en mi familia de pecado enraizado, hoy también los destruimos, aunque esa gente ya murió. Dile, te pido perdón por los pecados de mis antecesores, que aunque ya murieron, el pecado está vivo sin confesar, haciendo daño, contaminando. Dile, todo esto se muere, se destruye, se pulveriza y se echa fuera de nuestro campo, en el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida, hermano y hermana, para que todo pecado se vaya de aquí en el nombre del Señor. Dile, yo soy Josías, y tengo celo de tu nombre, y hoy destruyo todo lo que esté bajo mi autoridad, que está incorrecto. Si tienes negocio, si trabajas para el gobierno o tienes puestos de servicio, lo mismo, hermano. Dile, Señor, en tu nombre yo voy y destruyo todo lo que está mal hecho. No podemos ser parte de lo que está mal hecho. No podemos bajo ninguna circunstancia, pero podemos clamar a Dios y decirle, Señor, tengo enfrente esto que estoy por firmar y está mal a todas luces. No me dejes solo, ten misericordia de mí y que el poder de tu nombre llegue aquí y este proyecto se cancele en el nombre del Señor. Todo pecado tiene que terminarse y estamos terminando. Espíritu Santo de Dios, muévete entre nosotros, haznos una iglesia distinta, con nuevo fundamento y nuevas bases, aunque tenga que venir el terremoto de tu espíritu, que todo sea sacudido. Hermanitos que se han levantado, que Dios te bendiga, todos los que se han levantado y parado, gracias por ser valientes. Que el Señor queme todo pecado, que queme todo pecado en tu familia, hermanita, las hermanas de rojo, hermano con los lentes, que el Señor queme todo pecado, Deyanira, que queme todo pecado en tu casa, todo pecado de las personas que se han levantado y aún de las que se han quedado sentadas. Espíritu Santo de Dios, queremos ser obedientes y ser bendecidos. El Señor tuvo misericordia de Josías y estaba muy enojado con el pueblo de Israel, pero debido a su celo le dijo, no voy a hacer mientras tú vivas nada de mi venganza, voy a esperar que tú mueras. Y luego vino la venganza del Señor. Cuando hay un clamor y una rodilla que se postra ante el Señor bendice y da una bendición especial a aquel que lo hace. Fíjate cuánto amor tiene el Señor por nosotros. Señor, nos despedimos con tu paz, que esta palabra dé mucho fruto y que no haya salido de boca de nadie, que nosotros no aparezcamos, que aparezca tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, que renueves y restaures familias y que esta iglesia se establezca en los cimientos verdaderos de tu palabra y de las prácticas correctas y que crezca mucho como la palma, que tenga mucho fruto. Los bendigo a todos, hermanos, hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les dé gracia, que coman rico, que estén con la familia rico y que empiecen a cancelar y a dejar de lado todo lo malo en nuestras familias. En el nombre del Señor. Señor, te damos un aplauso de nuestro profundo corazón, porque dile, yo soy Josías y tengo celo por tu palabra. En el nombre del Señor, amén.